Muy buenas a todos. Hoy vamos a hablar sobre las noticias más relevantes y qué está pasando en el mundo a nivel global, tanto cripto como economía. Hemos tenido un cierre de junio un poco más complicado, pero ya estamos viendo que las cosas están cambiando. Ahora mismo el mercado ha salido del modo pánico, pero todavía no está recuperando de forma limpia. Bitcoin ha recuperado terreno, apoyado por una macro menos agresiva, sobre todo tras el enfriamiento del dato de empleo de Estados Unidos, pero el canal institucional regulado sigue dejando señales débiles. Los ETFs de spot de Bitcoin vienen de su peor mes histórico y han rebajado las previsiones para Bitcoin y para Ethereum, y el rebote todavía necesita una confirmación. A la vez, por debajo del precio aparecen señales mucho mejores. Hay whales comprando con agresividad y holders de largo plazo volviendo a acumular. Eso puede decir que se viene momento interesante para Bitcoin. En paralelo a eso, la regulación y las stablecoins empiezan a pesar cada vez más en la estructura real del mercado. MiCA ya no es solamente un marco teórico, sino que empieza a afectar operativamente a plataformas como Binance, que ya lo hemos visto, y por el lado financiero, la integración de las stablecoins en la banca tradicional deja de ser narrativa lejana para convertirse en una infraestructura cada vez más real. Vamos a ver esas noticias un poquito más en profundidad. Aquí tenemos la primera, en la cual Estados Unidos solo crea 57.000 empleos en junio y el mercado enfría el miedo a más presión de la Fed. Esto es curioso porque realmente es mucho menos de los que se esperaban, y es probablemente la noticia macro más importante del momento para cripto y mercados, porque si el empleo pierde fuerza, el mercado interpreta menos necesidad de endurecimiento monetario, y esas mejoras financieras da oxígeno tanto al mercado en general como a cripto. Yo creo que el impacto de esto es bastante alto y es bullish a corto plazo. Entonces ahora tendremos que ver cuáles son los próximos datos de la inflación de Estados Unidos, cómo evolucionan los tipos y si Nasdaq y Bitcoin mantienen la mejora al mismo tiempo. Segunda noticia, Citi recorta sus previsiones para Bitcoin y Ethereum por deterioro de flujos de los ETF y menor apetito del inversor. ¿Qué quiere decir esto? Esta noticia es muy importante porque aterriza la visión del lado financiero tradicional. Mientras parte del mercado celebra el rebote reciente, Citi está diciendo que todavía no ve una base suficientemente sólida desde el ángulo institucional. Esto para mí tiene un impacto bastante alto y creo que es bearish, es una noticia bastante bajista. Entonces, ¿qué hay que vigilar ahora? Pues si otros bancos también están revisando estas expectativas, si los ETF cambian realmente de dirección y si ETH sigue perdiendo atractivo relativo frente a Bitcoin. Como sabéis, no han sido buenos meses para Ethereum. Así que tendremos que estar al tanto a ver qué pasa. Vamos con esta nueva noticia, y es que los ETF de spot de Bitcoin cierran junio con su peor mes en toda la historia. Esto es bastante duro y esta noticia importa porque enfría cualquier lectura demasiado optimista del rebote de Bitcoin. Y es que el precio ha mejorado, sí, pero la gran vía institucional sigue drenando capital con fuerza. Sin estabilización aquí cuesta hablar de una recuperación de estructura limpia. Por eso yo creo que a corto plazo lo veo bastante bearish esta noticia, el impacto bastante alto. Si junio fue capitulación o antesala de más caída, eso es lo que tenemos que tener en cuenta ahora. Si julio va a cambiar de verdad el tono de los flujos y si los grandes ETFs dejan de registrar esas salidas persistentes que vimos ayer en el análisis on-chain, que no para de salir dinero de los ETF, tanto de Bitcoin como de Ethereum como de Solana, aunque Solana es la que más ha recuperado. Vamos con la siguiente noticia. Los ETF de Bitcoin rompen la racha de salidas con 221.000 millones de dólares de entrada. No todo iba a ser malo. Y esto también, por sí sola, esta noticia no arregla el destrozo que hemos visto durante todo el mes de junio, porque ha sido una locura. Pero sí que frena un poco esa dinámica de solamente sacar capital. Es importante porque
esto valida un poco el rebote que ha tenido Bitcoin y reduce el riesgo de que todavía sea un rebote sin soporte, dado que 221 millones de dólares en los ETF es una cantidad bastante alta. Esto yo lo veo bullish, a corto plazo es bastante alcista. ¿Qué hay que vigilar ahora? Si se encadenan más días de entrada, eso es buena señal. Si BlackRock deja de divergir negativamente, es decir, si dejan de hacer las prácticas que están haciendo, y si el rebote de precio empieza a verse respaldado por un flujo consistente de entradas de capital. Eso sería lo más interesante que podríamos estar viendo ahora. Vamos con la siguiente noticia. Las ballenas están comprando 270.000 bitcoins mientras que los ETF siguen desangrándose. Me encantan las fotitos de las ballenas, la verdad. Esto es una señal que para mí es muy bullish, va a tener un muy buen impacto. Y yo creo que de las más interesantes que hemos visto esta semana. Y es que una cosa es que el flujo de los ETF esté cayendo y la otra es lo que hacen los grandes jugadores del ecosistema, esas personas que tienen más experiencia y más convicción. Cuando las ballenas compran en debilidad, mejora mucho la estructura de fondo, porque aunque el mercado no haya confirmado del todo el giro, estas personas ya están posicionándose. ¿Qué tendríamos que vigilar ahora? Si continúan acumulando esas ballenas, si mejora la posición en spot, dado que como visteis en el vídeo de ayer, Bitcoin está en spot hay X y en futuros hay por 20x. Entonces deberíamos ver cómo baja un poco el FOMO en futuros y sube en spot. Eso sería muy interesante. Y si en precio empieza a reflejar esta absorción de una manera más clara. Vamos con la siguiente noticia. Los holders de largo plazo vuelven a acumular Bitcoin. Esto también es muy interesante porque esta noticia tiene un poco que ver con la anterior de las ballenas, ¿no? Dado que cuando el holder fuerte deja de vender y vuelve a comprar, la lectura estructural del activo es mucho mejor. Esto no garantiza que el precio vaya a subir muchísimo a corto plazo, pero sugiere que podemos estar despegándonos un poco del suelo. Para mí esta noticia tiene un muy buen impacto y es bullish a corto plazo. Entonces ahora tendríamos que vigilar si la acumulación continúa durante varias semanas, es decir, la cosa es recurrente y sigue subiendo, si el ritmo se va acelerando y si el spot acompaña para que esa demanda sea más limpia, lo que os he dicho, menos apalancamiento y más compras en spot. Eso es lo que vamos a tener en cuenta de cara a las siguientes semanas. Vamos con otra noticia interesante. Bitcoin recupera la zona de los 63.000 dólares y revierte la caída de finales de junio. Brutal. Esto es una noticia muy importante que yo creo que a corto plazo es buen impacto y es bullish. Y es que confirma que el mercado no está tan roto como parecía hace unos días, que hemos llegado a ver caídas muy fuertes, pero tampoco conviene confundir este rebote con un cambio de estructura confirmado, porque el movimiento ha mejorado, pero todavía necesitamos validación. ¿Qué vigilaría yo ahora? Si Bitcoin consolida por encima de los 63K es buena señal, si el rebote sobrevive con liquidez normal es buena señal, y si Ethereum y el resto de las otras altcoins acompañan este movimiento sin debilidad, sin ver estructuras débiles en su gráfica. Vamos con la siguiente noticia. Binance restringe parte de sus servicios en la Unión Europea al no llegar a tiempo a la ley MiCA. Os hice también un vídeo hablando de esto y es que es una locura como con la cantidad de usuarios que tiene Binance en Europa no han llegado a tramitarlo de MiCA a tiempo. Me parece cuanto menos extraño. Aquí la regulación deja de ser abstracta y MiCA empieza a separar quién puede operar con fluidez en Europa y quién no. Y esto afecta a las plataformas, a los usuarios, a la liquidez y a todo, básicamente. Yo creo que esta noticia ha tenido un muy alto impacto, aunque hay gente que ha hecho verdaderas exageraciones, diciendo que te iban a bloquear el dinero, que ibas a perder tu capital. No, chicos, es lo que hablamos en el otro vídeo. Simplemente no ibas a poder comprar, no ibas a poder operar, no ibas a poder poner en staking, por lo que, sabiendo esto, si tenías fondos en Binance, lo mejor que podías hacer era retirarlo a una wallet fría. Yo ya os di consejos en aquel vídeo de cómo tenéis que hacerlo, así que si sigues teniendo dinero dentro del exchange, mírate ese vídeo o pregúntame, no hay problema. Siempre respondo a todo el mundo en todas las plataformas, sobre todo por Instagram. ¿Qué vigilaría yo ahora con este tema? ¿Qué jurisdicción
está usando europeo, o sea, qué jurisdicción se está usando en Europa con Binance, qué exchange están ganando más cuota de mercado por adaptarse a estos cambios y si MiCA acelera la concentración de estas incertidumbres que estamos viendo a nivel de regulación, sobre todo en Europa. Siguiente noticia. Esta es interesante. Los bancos dejan de debatir sobre las stablecoins y pasan a integrarlas. Mucho ojito con esto. Es que es una noticia muy interesante. Esto mueve a las stablecoins desde la periferia de cripto hacia esa infraestructura financiera real que busca, ¿no? La banca tradicional opta por integrar su sistema en redes existentes en vez de ignorarlas como pasaba hace unos años. Entonces, en este caso, las stablecoins están ganando un caso de uso real, legitimado y que está empezando a escalar con tema bancario. Para mí esto es muy bullish y va a tener un gran impacto en el mercado. ¿Qué vigilaría ahora? Que otros bancos se sumen a esta propuesta. Si el crecimiento viene por pagos, viene por treasury o viene por tokenización del mercado. Y si USDC fortalece su posición frente a las otras alternativas. Esto es interesante, dado que de aquí a poco han anunciado que iban a sacar una nueva stablecoin, que tengo pensado hacer un vídeo de ella o explicarlo. Hasta que no se confirmen más datos, no quería hablarlo, pero es muy interesante como cada vez las stablecoins están ganando esa adopción. Y la última noticia que vamos a ver es esta. Y es que Crédit Agricole lanza EUR-XT y refuerza la narrativa de stablecoins reguladas en Europa. Seguimos con las noticias bullish para las stablecoins. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que es muy relevante para esa batalla que tienen las stablecoins. Ya no es por el dólar o por cripto nativo, es por esas stablecoins. Entonces empieza a ser una pelea por ver quién controla esas rails tokenizadas en Europa y bajo qué marco regulatorio se van a controlar. Esto yo creo que es muy bullish para las stablecoins reguladas en Europa. ¿Qué vigilaría ahora? Si la adopción es real de esas stablecoins respecto a las monedas tradicionales. ¿Qué otros bancos europeos van a seguir este movimiento? Porque lo van a hacer. Y si MiCA impulsa a los campeones regionales o por el contrario frena el crecimiento. Y hasta aquí habríamos visto las noticias más relevantes de esta semana. Entonces, las noticias más importantes ahora mismo nos dicen que el mercado ha mejorado, pero que todavía no está limpio del todo. La macro da algo de aire, Bitcoin rebota, las manos fuertes y las ballenas están acumulando, el flujo de los ETF sigue siendo la gran duda de si veremos cómo se empieza otra vez a meter capital en los ETF o por el contrario se siguen vaciando. Y si Europa empieza a redefinir quién gana de verdad en la siguiente fase del sector regulado. Muy interesante las noticias de esta semana. Espero que os hayan sido útiles, que os hayan puesto al día y que sigáis activos. Sígueme, coméntame qué noticia te ha parecido más interesante o si ya has sacado tus fondos de los exchange y ves a ver los otros vídeos si quieres ver más oportunidades en criptomonedas.